Un día, un hombre llegó a una ciudad con una maleta de migrante en la mano. Fue hace tiempo, concretamente en 1925. La ciudad se llamaba París. Hacia este lugar convergían las vías de los trenes que venían del este. Berlín, Varsovia, Bucarest. Luego todos los trenes hacían una parada. Más allá estaba Rusia. Allí la separación de las vías era distinta. El hombre que ese día llegó a París se llamaba Néstor Ivanovich Magno. Néstor, hijo de Iván. Era campesino. Su país se llamaba Ucrania. Llegó aquí después de 3 años errantes. Campo de refugiados en Rumanía, prisión de Polonia, juicio y absolución perseguido por una demanda de extradición. Extradición rechazada, ya que según la nota diplomática, si volvía a su país se arriesgaba a ser detenido junto a su mujer y su hija y a ser condenado a la pena de muerte. El mensajero anarquista, número 1. Dirección postal Calle del Paraíso, 14 en Berlín, julio de 1923. Empezamos hoy la publicación de los recuerdos de Néstor Magno, un documento de interés excepcional para todos aquellos interesados por la personalidad del autor y el papel que su movimiento jugó en Ucrania en el contexto de la Revolución Rusa. Глава 1. Capítulo 1. Краткие данные из моей жизни Algunos до революции episodios de mi 17 vida года. antes de la Revolución del 17. Отец мой, бывший крепостной помещик Mi padre era un antiguo жившего в siervo одном из que своих vivía a имений в unas деревне 7 leguas de Шагово, в 7 Гуляйполе. верстах от Гуляйполя, Екатеринославской губернии. Esta historia empieza en Berlín. Néstor Magno la continuará aquí en París hasta su muerte. Durante 9 años de escritura nocturna, detrás de ventanas estrechas en habitaciones ocasionales, y se interrumpe entre las paredes del Hospital Tenon, cerca del cementerio de Père-Lachaise. Esta es la historia del movimiento insurreccional campesino magnovista de Ucrania llamado Magnovichina, el cual durante 4 años, desde la Revolución de febrero del 17 hasta el fin de la Guerra Civil en 1921, abarcó a más de 2 millones de hombres y mujeres en un territorio grande como la mitad de Francia, entre el Don y el Dnieper, los 2 ríos de la leyenda cosaca. En 1957, el estudio Moscú Film adapta al cine la conocida novela de Tolstoy, El camino del sufrimiento, convertida en la versión oficial de la Guerra Civil. Tercer episodio, La mañana sombría. Estamos en Ucrania, 1918. La Revolución de Octubre apenas tiene 1 año. Es otoño. La Primera Guerra Mundial ya ha acabado, pero la amenaza de una guerra civil se extiende por todas partes. Es día de mercado en Гуляйполе, el bastión del líder campesino Néstor Magno. Батько Махно, атаман гулял и пил, но только немногие догадывались, что он хитрит, тянет время. В эти дни ему надо было принимать большое решение. С 3 сторон надвигались враги. Из Крыма и Кубани деникинцы, с севера большевики, с Днепра петлюровцы, только что занявшие Екатеринослав. В какую сторону повернуть пулеметные тачанки? Medio siglo más tarde, un día en el mercado de Гуляйполе. О, ми знаємо те, що він за бідних, яка стояв горою. Поняли? А як щось те, він тікає, бо його ж б'ють. Гуляйполе був як штаб республіки. Республіки. Республіка була, да. Отак у залі покладуть, приколять штиками руки і ноги, заводять патефон, той, що то з трубами було, грамофон, і танцюють. Наші діди і батьки Махно робив. Махно хороший, не так, як тепер.
Махно Юрій Анатолійович. Що ще сказати? Работаю, живу, трудюсь на городі, цибулю садю. Що ще? Все нормально. Жизнь іде. Контора пише. Не женився ще, правда, оце. Бабушка заставляє, не хочу. Так розказували мама, що ну, він не бандит був, такий, як його оце зробили. Намалювали. Намалювали бандита. Він кого зря не вбивав. Не той. Він перший у нас у Гуляйполі комуну організував. Оце. У багатих забирав корови, коні і туди в комуну. А бідні, в кого ж не було нічого, йшли туди, там жили. Ну, вона недовго комуна та просуществувала, понятно? Воно ж то революція таке було. Вот на этом месте во время Великой Отечественной войны мама моя спрятала документы о Несторе Ивановиче Махно. И потом она мне после войны это все скрыла и передала. 5 hermanos, todos maltratados por la historia. Los 2 mayores, Carpa y Emilien, fusilados delante de su casa por llamarse Magno. Los 2 pequeños, Saba y Grisa, muertos combatiendo junto a Néstor, el hermano mediano. Hay una lápida de Magno en el cementerio de Goulet-Polé. Aquí, en la fiesta de los difuntos, que también es la fiesta de la primavera, no son los vivos los que vienen a saludar a los muertos. Son los muertos los que reviven para compartir la comida con los vivos. Оце самий старший брат його, Карпо. Це його син. Тільки нема дядька Савки, дядька Грицька. Нема. І дядька Нестера нема. El único monumento de la región que lleva el nombre de Néstor Magno está a 20 kilómetros de Goulet-Polé. Aquí están enterrados los soldados del ejército rusos muertos durante la guerra civil en 1920 a manos de Néstor Magno. Las palabras grabadas se mantienen para la eternidad. Las palabras que decimos pertenecen al viento y enseguida echan a volar. Бабушку забрали, і часові стоять на дверях. І бабушку ж туди пропустили, а маму не пускають. А мама каже, я так от штукнула того часового і туди вскочила. Він сидить і саме на бабушку, що ти, мать твою, так, і об столик кулаком. А мама в отані, та тіди на його, слухай, Микола, а чого ж ти йому не узнали його? А він свадьбу гуляв у Махна, спирт пили, гуляли в кургоні. А мама його взнали. Та кажуть, слухай, Микола, а чого ж ти йому не казав, що він не по правильній путі йде? Була б ще з Махно, я б зараз до нього пішов би аж гайда шумів. Це точно. Бо зараз вже життя така надоїла. Бешена. В молодости, после института, работал тренером и сам тренировался, выступал. Я-то слышал о нем, мы все о нем слышали, вернее, и видели его по фильмам. Да. Ну и так далее. Ну, тут что тут? Mijael Mijalovich, entrenador del Terofilia, ha recorrido durante 10 años los pueblos recogiendo testimonios sobre los hechos. Вот это? Да. Это Махно. Это Махно и повстанчество. Ну что обязательно это слово обязательно должно присутствовать, мне кажется. Слишком большая тема. Incluso la caseta de tiro infantil de Goulet-Polé tiene su versión de la historia de Magno. Solo hace falta hacer las preguntas correctas. 3 colores: rojo, blanco y la diana negra. ¿Qué es? ¿Qué hace girar los molinos? ¿Qué se cae sobre la nariz si lo apretamos?
Existe incluso el gato del poema que aquí todo el mundo conoce de memoria. Al cuello lleva una cadena de oro. Va a la derecha y empieza la canción. Va a la izquierda y es la historia la que se cuenta. Al principio una palabra, la tierra, inmensa como el mundo, tan rica que los invasores se la llevan a manos llenas. Ucrania, Ucraína, en el límite. Se han cruzado y recruzado las estelas de los invasores, las de las antiguas repúblicas cosacas y las de los cosacos mercenarios, las de las revoluciones campesinas y las de los colonos que el poder imperial enviaba a repoblar las tierras de la estepa, esa tierra llamada Dikípoli, la tierra salvaje para domesticarla. Se cruzaron y recruzaron los idiomas y las maneras de nombrar la tierra y el cielo que la cubre, en polaco, en alemán, en ruso, en griego, en yiddish, en ucraniano. En el centro una aldea, Gulépole, que quiere decir tierra libre, que se siembra y se trabaja, campo de ferias y de grandes mercados agrícolas. A principios de siglo, Gulépole tenía 16.250 habitantes, 3 iglesias, una con 3 campanarios, una sinagoga, 5 escuelas de agricultura, 3 institutos, una escuela alemana, 2 escuelas judías, una biblioteca, un teatro. Había 3 molinos, fundiciones. La más importante era la fundición Kerner. Cuando Iván Rodionovich Magno, el padre de Néstor, fue liberado de la servidumbre, empezó a trabajar como cochero del señor Kerner, el propietario. Después murió dejando viuda y 5 hijos sin recursos para sobrevivir. Néstor, el mediano, trabajó un tiempo como aprendiz en esta fábrica, pero antes que obreros, aquí todos eran campesinos. Y es también en esta fábrica, en la pausa de la comida durante la típica partida de dominó, cuando se empiezan a examinar los escritos de Néstor Magno que han llegado de París y que por primera vez llegan aquellos para los que habían sido escritos. На Україні. Про що тобі треба? А так, смотри, що ти поймеш. Картинки. Ми зараз быстренько. Революционный постарше на Украине Махно. Во-первых, я считаю необходимым предупредить читателя, что в этом очерке недостает ряда весьма важных характерных постановлений и воззваний Гуляйпольского крестьянского союза. Del Soviet de los Diputados Campesinos y Trabajadores, de su inspirador directo, el Grupo Anarquista Comunista, que se ha propuesto siempre, con una constancia admirable, organizar a los campesinos de esta región, explicándoles el sentido y el alcance de los acontecimientos que estaban ocurriendo, exponiéndoles los objetivos de los trabajadores en general y los de los anarquistas comunistas, más cercanos a la mentalidad campesina en particular. К сожалению, здесь нет фотографий моих друзей. Desgraciadamente, no poseo fotografías de esos revolucionarios desconocidos, mis amigos campesinos surgidos de lo más profundo del pueblo ucraniano. Eran de verdadera naturaleza campesina, no sabían mentir ni engañar. Era difícil convencerlos, pero una vez que habían comprendido la idea y la habían asimilado siguiendo su propio razonamiento, defendían esa nueva idea en todas partes, en todas las ocasiones. Es triste que sus memorias no vean la luz en Ucrania. La culpa es de las circunstancias y yo no puedo hacer nada. Néstor Magno, París, 1926. Я вчитель історії місцевої школи. Працював у цій школі більше 30 років. І скільки я й пам'ятаю, моєї роботи в школі я займався збором, матеріалом за події громадянської війни, які відбувалися в нашому краї. А от в цій папці у мене самий цінний матеріал, який поміщений в цих документах, це, звичайно, та програма анархістського руху. І вона, по суті справи, на сьогоднішній день перед нами постає не такою, яку ми нам преподносили, а яка вона була в дійсності. Estamos a principios de siglo, de nuevo en la fábrica Kerner. Nazar Zochenko es aprendiz en la fundición. Tiene 14 años. Su relato se ha conservado milagrosamente transmitido de padre a hijo. En Gulépole había un grupo de teatro amateur del que yo formaba parte.
Un día, el joven Néstor Magno vino a visitarnos al taller para preguntarnos si podía participar. Yo estaba muy sorprendido porque era muy bajo y fue así como nos conocimos. La fábrica para los obreros, la tierra para los campesinos. La tierra para los campesinos es una formulación moderna. Hay otra más antigua nacida en el siglo pasado del sufrimiento horroroso de los siervos. Tierra ¿y qué? ¿Cómo traducir la palabra que utilizaban? Volia, que en ruso quiere decir al mismo tiempo libertad y voluntad, espacio sin límites. Вот сейчас я вам прочитаю архивные материалы о революционных событиях в наших краях за 905 год. Имею честь доложить вашему превосходительству, что и по дополнительным сведениям, оставленным мне в имении штаб-ротмистера Мазаракия, продолжается самовольное расхищение хлеба, кормов, зерна не только местными крестьянами, но и крестьянами соседних деревень. En Gallipoli se forma la Unión de Trabajadores Pobres alrededor de un campesino de padres checos. Valdemar Antoine había vivido un tiempo en la ciudad y se había unido al grupo de anarquistas. Es la revolución. Nassar el aprendiz, con todo el grupo de teatro de la fábrica, se une a la revolución, y también Néstor Magno. Tenía 16 años. Заратустра, так все называли Антони, приносил нам книги. Zaratrusta, así llamábamos a Antoine, que nos traía víveres y también armas para la lucha revolucionaria. Casi todas las tardes, nosotros, los campesinos, que teníamos muy pocos conocimientos, nos reuníamos en un prado alrededor de los libros. Eran para mí tardes de luz y de alegría. Leíamos todo, desde Proudhon, Bakunin, Kropotkin, la historia de la cultura y sobre todo nos apasionaba la astronomía, los planetas, las estrellas y la historia de la aparición del hombre sobre la Tierra. Como reacción, los propietarios crearon la Asociación de Verdaderos Rusos. Entre los obreros encontraron verdaderos siervos. Su eslogan era simple: mata a un judío, salva a Rusia, y organizaban el pogrom. Entonces decidimos, antes de que fuera demasiado tarde, combatir contra ellos. Hicimos que los verdaderos rusos se reunieran con la Madre Tierra. Esa fue nuestra primera victoria. 1 de mayo de 1907, día de manifestación prohibida Gallipoli. Todos aquí son buscados por la policía. Es la primera foto del recuerdo. A partir de este momento todo se desencadena. Vuelta al orden, represión, clandestinidad, denuncias, fusilamientos, arrestos, condenas de muerte, 50 días de espera. Nos sentíamos con un pie en la tumba, con los dedos derrapando en la superficie de la vida, deslizando al borde de la muerte. La pena de muerte de Néstor Magno se conmutó en cadena perpetua. Parece ser que escribe debido a mi juventud y la persistencia de mi madre. Los raíles en esa época cruzan una y otra vez el destino de generaciones enteras. En el norte, un estudiante revolucionario, Usen Boleichenbaum, llamado Bolín de Volia, Libertad, estaba detenido y se escapa. En el sur, un obrero, Pierre Marin, llamado Archinov de Archin, la Casa de la Tierra, es arrestado y enviado a la prisión política de Moscú, a la que el campesino Magno fue trasladado. Cada uno de ellos escribió a su manera la epopeya magnovista. Néstor Magno, encarcelado, tuberculoso, es preso político, por lo que tiene derecho a reuniones y a libros. La biblioteca de la cárcel, alimentada por las requisiciones, es rica. Leía todo: historia, geografía y sobre todo matemáticas. Y fue a través de los libros que Néstor Magno conoció a Pierre Archinov y su sueño irreductible de una imprenta libertaria. Si los textos del movimiento magnovista no han desaparecido por completo, es gracias a él y a sus dedos sucios de tinta. Alemania y sus aliados declaran la guerra. Rusia se moviliza. 1915, 1916, 1917. La Revolución de Febrero. El zar abdica. Las prisiones se abren y a veces arden. Amnistía para los presos políticos que salen a la luz, formando un largo cortejo bajo vigilancia.
Néstor Magno sin duda se encuentra entre ellos, entre los que vuelven de los muertos, como se les llama. 8 días para aprender a andar sin las cadenas. Moscú se libera. Por sus calles los muertos se miran como si estuvieran vivos. Archinov se queda en Moscú. Magno coge el tren y vuelve a Gulépole. Tiene 28 años. Diez años de detención no habían reducido en nada mi fe en un trabajo libre, basado en la igualdad y la solidaridad. Es con esta convicción con la que volví a Gulépole, donde nací, donde había dejado a tantos seres queridos y donde pensaba que podía ser útil en medio de la gran familia de campesinos, donde se había fundado hace tanto tiempo nuestro primer grupo. Тут же вже там, які знають, Нестір, прибігли ж, бабушки сказали, а він іде, як розлітай той. Там жакетина якась на йому через плечі, сумка. Ну що він мог? Коли він прийшов, як у хату, як висипав, самі книжки, журнали. Оце з тюрми і прийшов з віщами. Все вот эти, так сказать, исходящие из Петрограда декреты, постановления, они все опаздывали. Они очень сильно опаздывали, понимаете? И потом смена власти повлекла за собой безвластие. И людям трудно было вот этот призыв к самодеятельности, это сложная штука. Одно угнетало. Estaba muy preocupado por la ausencia de conocimientos teóricos ante los inmensos problemas que me formulaba la revolución. Sabía que este era el caso de 9 de cada 10 en el medio en el que me hallaba. Vivíamos unos hechos de una importancia excepcional. Estaba convencido que debíamos trabajar no solo para elevar nuestro propio ideal, sino sobre todo para no impedir el desarrollo de los demás. Y en eso nosotros, el grupo anarquista comunista de Gulépole, estábamos solos. Нам, по нашей идеологии, анархист-коммунист, это, допустим, несовместимо. Почему? Нет, ну, допустим, по нашей бывшей коммунистической идеологии, это несовместимо. Раздробили по полочкам. Вот анархисты, вот коммунист. А вот именно этот симбиоз, анархист-коммунист, это своя теория. A principios del año 17, en las aldeas y los pueblos no había prácticamente ningún representante del partido, ningún bolchevique o tal vez alguno de paso. Había grupos socialistas revolucionarios en las ciudades. Este aislamiento y la determinación de unos pocos sería la característica que condicionó el desarrollo de lo que sucedió durante los 9 meses que separan febrero, con la desaparición del antiguo poder, de octubre, la instauración de un nuevo poder que habla en nombre de la revolución. Primavera de la historia. Primavera de Ucrania. La primera para Néstor Magno tras una interminable temporada pasada en el fondo de un agujero. El gobierno de Petrogrado, con sus cortejos, sus luchas de tendencias y despachos, está a 1000 leguas de aquí. Pero todavía nadie se acuerda de los hombres, de unir en la realidad y en una misma frase las palabras revolución, obrero, campesino y el viejo término soviet que quiere decir consejo. Они собрали громадный материал. Что представляет собой вот этот район в земельном смысле? Кто владеет землей? Сколько, людей могут обрабатывать? Кому сколько? Это все не с бухты-барахты. Это все было очень серьезно сделано. Разговаривал с людьми. Подавляющее большинство относилось дружелюбно. Нас 10 сім'ї було. Усі свій коваль, свій портний, свій плотник, свій вкривальщик, усі таке, що і ткач, і все ми робили. Це село було панське, у нас пан Явецький, а він сам поляк.
І моя прабаба виміняна за собак, за Хортицю, сюди. А оце село вільне було по той бік річки. Уже як від селя туди вони втечуть, уже це не має права зайняти. У нас був оце брат мій старший, його немає, його репресували. Тоді зять один, зять другий у Махна був. А за що його репресували? За те, що був у Махна. Первое мая 1917 Primero de года. mayo de Ровно 10 лет, 1917. последний раз Hace 10 años que no he participado en esta fiesta obrera y me preparo con alegría. Por la noche duermo sobre una tabla y durante el día corro de la fábrica a las asambleas en los pueblos. Asisto a reuniones con profesores y con los delegados que nos envían los compañeros para informarse. Tras unas semanas de actividad desbordante, se organizaron unas elecciones para el comité de la ciudad. Era necesario controlarlas. Se creó la Unión de Campesinos y en la fábrica Kerner la Unión de Obreros de la Metalurgia, de la que Magno fue elegido presidente. Durante los turnos de palabra se discutía sobre lo que era una cooperativa, una comuna, una unión, un delegado, el papel de los soviets, órganos de poder u órganos de unión. ¿Es necesario ocupar la tierra? ¿Qué quiere decir ocupar la tierra? Тоді ж нам казали, як анархіст він, розумієте? Ну, а більше за те, що він, оце ж, за самостійність він, за ті забідники, як би вам сказати, оце таке він, ну, стояв він за народ, як за народ він стояв, розумієте? Оце таке. Одне оце крупне. Пролетарии мира, идите вглубь к себе, и там ищите, и творите правду. Больше вы ее нигде не найдете. Так заповедует нам русская революция. Та що там? У нас же влада робітників. Що, ще одна революція пустає, а вони що? Ставлять нас, та і що? Нема здавати саме. Нема здавати, я ж кажу, як у вас. Міліція, армія, а в нас один профсоюз і більше ж немає. Я ні за що не відповідаю. Я ні за що не відповідаю. Якщо я за щось би відповідав, що це моє, допустим, я вже чувствував себе хазяїном. Я повинен старатися, щоб воно було, чи як воно там повинно бути. А так я себе нічим не чувствую, ніким. А що треба зробити, щоб ви відповідали? Революцію. Революцію. Так, ще треба революцію. Тільки В першу чергу впадає в око, що задовго до Великої жовтневої соціалістичної революції він, по суті справи, створив радянську владу в Гуляйполі. Це дуже важливо. Дуже важливо. El general Blanco Kornilov avanza sobre Petrogrado. Es la antesala de la guerra civil. Era el 29 de agosto por la mañana. Había mitin en la plaza central de Gulépole cuando el cartero trajo noticias del peligro que acechaba la revolución. Así comienza este relato de ese día, en el que se tomó la decisión, en vista de la urgencia, de crear un comité de defensa de la revolución, que nombra a Magno responsable. Después, tras una noche de reflexión, se decide desarmar a los propietarios, la abolición de los privilegios y aplicar el primer decreto sobre la tierra, tal y como se discutió durante meses en aldeas y talleres. Это первая акция, первая в Российской империи. Это надо знать, это надо отметить. История должна это знать. И он здесь, правда, я повторяю, вот по самодеятельным. Он собрал тут все эти документы на владение землей, экономией, помещиков там и так далее. Все это сжег, то есть придал анафеме бывшее и начал создавать новое. Наступило время осуществления. Llegó el momento de realizar el sueño secular. El pueblo era soberano de su tierra y nosotros, campesinos, teníamos la responsabilidad de llevarlo a cabo. El reparto de tierras recuperadas se hizo en otoño. Era urgente prepararlas para arar y sembrar la tierra. Estaba previsto darle a cada familia, según sus necesidades, 1 o 2 pares de caballos, 1 o 2 vacas y los aparejos indispensables. Se organizaron 4 comunas alrededor de Gulépole y otras aún más lejos, que conozco menos porque no participé.
La participación en las comunas era voluntaria. Los campesinos que decidían ser comuneros se agrupaban por familias o por afinidades. Había algunos campesinos anarquistas, pero la mayoría no lo eran. Hubo muchas discusiones sobre la elección de las semillas. También se debatió la cuestión de la enseñanza. Las comunas no querían restablecer el modelo antiguo de educación y eligieron el modelo libertario de Francisco Ferrer Guardia, que conocíamos a través de diversos folletos y libros. Como no disponíamos de ningún profesor adecuado, decidimos ir a buscar a la ciudad a los más cualificados, pero durante el primer año conseguimos hacer venir a gente simplemente capaz de enseñar. El partido bolchevique toma el poder. Proletarios del mundo, uníos. Precio 15 cópex. Lunes, edición de la tarde. 12 de noviembre, 1917. Número especial. Decreto de la Tierra, promulgado en la reunión del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados, del 26 de octubre a las 2 de la mañana. Primer punto. La propiedad privada de la tierra queda abolida, sin contrapartidas financieras. Ну, іменно ж це ми знаходимо і в програмі Махно. А в чому різниця? А в чому різниця? Ви розумієте, що можливо різними методами вони здійснювали це. Ведь Махно ж виступав проти всякого керівництва і проти всякого насильства. Ну, а тут, по суті справи, нам насаджували це. Хто б обрав? Ну, тепер, якщо виходить із сучасних матеріалів, які ми отримуємо, анархісти були праві. Puedo afirmar que durante los 2 primeros meses, los que en Ucrania se agrupaban alrededor de los consejos se alegraban del golpe de Estado de octubre, porque reconocían que en su base se encontraban los principios de una verdadera revolución que venía del fondo de los pueblos y de los talleres finalmente despiertos. Pero también se mantenían alerta, ya que llegaban los primeros comisarios con las primeras directivas y las primeras inspecciones. Los campesinos venían a vernos. Somos gente humilde, decían. Tenéis que explicarnos. Ellos, los comisarios, vienen, gritan y luego se van, y después dicen que los campesinos estamos contra el poder de los soviets. La creación de una vida revolucionaria y libre del pueblo es una cuestión inmensa, profunda, sin límites, como nuestros impulsos. Y todo gobierno que asume la dura tarea de crear esa vida, exigiendo para ello la sumisión del pueblo, se encuentra ante un problema sin solución. Nosotros, que somos los hijos de esta revolución y los hijos del pueblo trabajador, hemos forjado nuestros destinos aquí, en nuestros pueblos y aldeas. Elaboraremos una solución que no implique humillación, sino responsabilidad. Las comunas campesinas, las uniones libres de trabajadores en los pueblos, son el germen de las comunidades libres de trabajo. No necesitamos comisarios y otros poderes, solamente debemos reforzar la conciencia de nuestras acciones y aplicarla con fuerza a todos los dominios de nuestra vida. Ofensiva alemana contra la Rusia de los soviets. El comisario del pueblo, León Trotsky, firma una paz bilateral con Alemania y en contrapartida Rusia abandona Ucrania. Las tropas alemanas entran en Kiev, devuelven a sus puestos a los antiguos propietarios y forman un gobierno nacional ucraniano colaboracionista. En Gulépole se forman grupos de defensa de la ciudad. Néstor Magno se va en busca de las tropas bolcheviques que están todavía en Ucrania. En abril, Gulépole es ocupada. Es en el andén de una estación de paso donde me enteré de la ocupación de Gulépole. Veía a mi alrededor la huida de las tropas revolucionarias. Algo incomprensible, pesado, me apretaba el corazón. Una angustia tal que me tumbé en el andén pensando que sería incapaz de moverme. Es el éxodo. Los insurgentes de Gulépole, ahora clandestinos, consiguen pasarse el mensaje y citarse para dentro de 3 meses. Que hasta ese momento cada uno intente comprender lo que parece una traición a la revolución. Quería subir hasta Moscú y reunirme con los anarquistas de la capital para conocer las intenciones del nuevo poder. Para llegar aquí, Magno ha vagado de una estación a otra.
y en la ciudad vagará de una imagen a otra. Por un lado, el poder que durante 6 meses había sido obrero y campesino y ahora había tomado la decisión de abandonar a su suerte a Ucrania. Por el otro, la imagen de la prisión de Petrogrado, quemada durante la Revolución de Febrero, en la que se liberó a los prisioneros. Es en este momento, de ventana en ventana, donde se va a dar cuenta de la distancia que separa el mundo de Goulet-Polé de los que aquí luchan no para ocupar las tierras, sino para figurar en las páginas de los libros. Primera ventana, visita al Círculo Revolucionario. Segunda ventana, visita a Pedro Kropotkin, que según Magno le recibe con calor y ternura. Tercera ventana, visita a Pirachynov, el compañero reencontrado. Con él fui a todas las reuniones, todas las discusiones, todas las conferencias, todos los mítines, y yo reflexionaba sobre lo que veía en las fábricas, donde dominaba el pensamiento tan extendido entre los obreros fascinados y crédulos, de que debían consagrarlo todo no a fabricar su propio destino, sino al poder y a su dictadura, una dictadura que me alejaba de ellos, pues ni yo ni mis hermanos campesinos éramos obreros. Y esta era una presión tal que decidí irme sin esperar más. Pero para ir a la Ucrania ocupada era necesario tener salvoconductos, y de este modo, por casualidad, me encontré en el Kremlin. Cuarta ventana, la más improbable, la que muestra el encuentro del campesino libertario Néstor Ivanovich Magno y Vladimir Ilich Lenin, un revolucionario profesional del método. No hay estrategias, son 2 visiones del mundo. Una fundada sobre una teoría a forjar, la otra basada sobre una acción a consolidar. La puesta en escena del encuentro entre el bolchevique y el anarquista forma parte de los clásicos. Incluso en esta versión, el personaje de Magno se suaviza. El lugar no el Kremlin, sino el Goulet-Polé de Néstor Magno, el partisano. El tema, la negociación de una alianza. El problema, hacer creíble la posibilidad histórica, ideológica y estratégica de esta alianza. Todo aquí es emblemático. Una partida de cartas, rojo y negro sobre fondo blanco. 4 jugadores. El marino ruso representante de la Revolución de Octubre, es decir, de un orden determinado por las leyes de la historia. Néstor Magno el campesino, representante en el marco de ese orden, de un desorden que escapa a sus leyes. A la derecha del marino, el teórico anarquista veleidoso y irresponsable. Y a la izquierda, el oficial blanco que traiciona a su clase en nombre de la patria. Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками. Спор не окончен. И никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское. Снять барский кафтан и надеть сермяжный. И у них-то будет бесклассовое общество. Что вы предлагаете? Анархия, мать порядка? Pero detrás de los arquetipos del guión está el eco, casi por casualidad, de lo que se dijo en el Kremlin. Глава 18. Моя встреча с Лениным. Capítulo 18. El encuentro con Lenin. Lenin me recibió paternalmente y comenzó a interrogarme lo más minuciosamente posible. La pregunta de cómo los campesinos habían recibido la consigna «todo el poder a los soviets» me la hizo 3 veces. Yo le dije que para los campesinos eso quería decir que el poder, en todos sus aspectos, debía realizarse directamente con el consentimiento y la voluntad de los campesinos mismos. A lo que Lenin me respondió que los campesinos están contaminados por el anarquismo. Y le respondí, ¿y eso es malo? Entonces Lenin puso sobre la mesa el tema del Ejército Rojo, de su lucha heroica contra el invasor, de la falta de apoyo de los campesinos. Me temo, camarada Lenin, que está usted mal informado, le respondí. Sus tropas se mantienen alejadas de los caminos y no combaten en el campo. ¿Cómo quiere usted que los campesinos les apoyen? No los ven jamás. Lenin se echó a reír. Vosotros, los anarquistas, pensáis y escribís sobre el futuro, no sois capaces de pensar en el presente. Yo le respondí que era un campesino iletrado, que me era difícil discutir un punto tan importante, pero le puedo decir, camarada Lenin, que en Ucrania, en la Rusia del Sur, como le llaman ustedes los bolcheviques, estamos sumergidos en el presente, y es a través de él que buscamos acercarnos al futuro, en el que efectivamente pensamos, y pensamos muy seriamente. Ya no soportaba Moscú, donde moría la revolución en el torbellino de la política del poder.
Moscú, la perdida, que mantenía a centenares de ociosos de la causa, los del partido vencedor y los otros, que se perdían buscando en la anarquía una especie de perfección que no pertenecía a la vida. Ardía en mí el deseo de volver a Ucrania, con la gente de los pueblos, y allí con ellos entender lo que no habíamos llegado a alcanzar, y luchar, obtener la victoria de los campesinos o morir. Liberar Ucrania. Magno conoció la muerte de sus 2 hermanos muertos por los invasores y escuchó por fin el relato de sus compañeros de cómo Gulépole había sido tomada y desarmada en abril. Mi querido Néstor Ivanovich, todos los miembros del Comité Revolucionario, campesinos y obreros, han sido detenidos y van a ser ejecutados. 3 horas antes de la ocupación, la compañía judía nos traicionó y se puso al lado de las tropas enemigas. Todos los campesinos están desanimados y el odio contra los judíos es grande. Capítulo 6. La cuestión judía. Judío, respira libremente. Durante la época de los zares y de los propietarios, más de una vez has sido desterrado de tus tierras y has errado lejos de tu casa, sin apoyo ni consuelo. Estás cansado. Descansa y sé libre como todos los demás pueblos. Con estas palabras me dirigí en 1917 en Gulépole a los judíos, cuando la gente me preguntaba: ¿y tú, Néstor Ivanovich, qué opinas de todos esos judíos con los que te sientas en el comité de la ciudad? Y nunca he olvidado estas palabras, ni los hechos que ocurrieron después, ni a lo largo de mi actividad revolucionaria. La lucha contra el antisemitismo la sostendrá incansablemente tanto fuera como dentro de sus filas. Hubo cerca de 60.000 judíos masacrados durante la Guerra Civil de Ucrania, que fue una de las más feroces y oscuras. El Camino de la Libertad, periódico de los revolucionarios insurgentes magnovistas de Ucrania, apareció en 2 lenguas, ucraniano y ruso. Número 42, precio 2,5 rublos, 3 rublos en las estaciones. El próximo congreso, poder y no poder, reunión en el teatro, reunión de parados. Vergüenza, vergüenza para aquellos que maltraten a un judío, vergüenza para los que se hacen pasar por magnovistas y desprestigian al movimiento, vergüenza a los que lo ensucian por intereses propios. Firmado Bolín, el antiguo estudiante libertario judío que será responsable de la Comisión Cultural Magnovista. En el cementerio Père Lachaise, su lápida está cerca de la de Néstor Magno. Las acusaciones de antisemita han sido y son una de las acusaciones más perniciosas que le han dirigido al movimiento magnovista. Néstor Magno anarco, bandido, antisemita. Lo que hace de él y de todo su movimiento, tanto para sus oponentes como para todo el mundo, no un simple enemigo, sino algo dañino. Por el momento, todo es simple y muy peligroso al mismo tiempo. El invasor imprime sus propios billetes de banco en un idioma que es, en la mayoría de los casos, el mismo que el de los propietarios que vienen, matan, queman, roban. Hay que liberar Ucrania. Se forman los primeros grupos de resistencia sin conexiones entre unos y otros. Cada uno realiza sus propias acciones y en su propio terreno. Тут, в 1918 році, відбулося об'єднання 2 загонів. Загон аж місцевого матроса Чорноморського флоту Щуся, який мав у своєму складу невеликий загін, і загін Нестора Івановича Махна. Ну, а щось він порозказував. Це ж по розказу, значить, він був у Кронштадті. Його послали як революціонера. Ну і він насобирав їх 12 чоловік. А вони розсипались по вулицях, по 7 там чоловік. І ото на конях, як підняли крик, стрілянину, така й стрійця, це тут були дерев'яні мости, як кинулись тікати. А наші мужики всі, хто що попав у руки, і, ну, той дрючину, той лопату, той вила, і оце гнали тут, в річці тікали, в річці вбивали. Es en la tarde del día de la primera victoria de los guerrilleros cuando los campesinos dan a Magno el nombre de Batko, padre, y lo ponen a la cabeza del movimiento insurrecto. Він як батько захищав людей наших. А хто знає? Ну, захищав взагалі свободу всю. А хто знає чого? Сказали батьку всі. Батько Махно.
Era extraño y me afectaba mucho escuchar Batco Magno en vez de camarada, e incluso algunas veces camarada Batco Magno, y ese epíteto pegado a mi nombre se pasaba de campesino a campesino, de niño a niño, y las palabras Batco Magno se volvieron inseparables. Con un extraño respeto y un amor y un orgullo que me eran difíciles de entender, se iba a extender de pueblo en pueblo sobre casi toda la orilla izquierda ucraniana. Era retomado por los insurgentes y por grupos que se hacían llamar Batallón Batco Magno, sin que yo supiera de ellos ni les conociera. Їде Махно, катачанку їде, в шапці, гармошка грає, а пацани, вервечка ціла, біжить за ним. А він грає і кавалерія, ну пацани, ми знаємо, що і кричать це. Para María, la hija del granjero, ¿quién está debajo del velo? Magno está en el mercado. ¿Dónde está? Incluso en las orejas del conejo, Magno es todo. Está en todas partes. Lleva falda y lleva peluca. Escucha todo porque le cuentan todo. Incluso en el fondo de los vasos donde está el mensaje de «Quien me ha visto, me ha bebido». Firmado Néstor Magno. Los grupos guerrilleros fluyen hacia Gulépole. Uno de los más importantes que viene del sur es del trabajador del ferrocarril Víctor Velach. Víctor Velach, que al lado de Néstor Magno tendrá la responsabilidad de organizar este variado ejército y de preservar los principios fundadores. Autodisciplina, voluntariado y elección de los responsables. Es la segunda foto del recuerdo, la de la puesta en escena de una historia en la que cada uno puede llegar a ser lo que ha elegido ser. Revolución en Alemania. Las tropas de ocupación evacúan. Al oeste se forma un nuevo poder nacional. En el este, el ejército blanco avanza. En el norte, las tropas bolcheviques se agrupan. Toda Ucrania forma un nudo inquieto que se tambalea. Ha llegado un tiempo salvaje y loco. En la caseta de tiro de Gulépole se han contado historias. Había 3 hijos, el más rico, el más listo, el más trabajador. Había 3 caminos. A la derecha pierdes la vida. A la izquierda encuentras la muerte. Y todo recto, por el hierro y por el fuego, morirás. Мы называем его, и в народе называют дуб смерти. Под видом Махновщины здесь действовало много очень мелких, небольших местных бандитов. Не Махно робив, він і не бачив цього. Махно не бачив цього. А під його маркою оце таке робили і казали, це Махно рубає, а Махно знать цього не знав. Llega el tiempo en el que se van a enfrentar todos contra todos, sin miramientos, gente contra gente, como en el juego de dominó, en los descansos de la fábrica ficha contra ficha. Primavera de 1919. Ante el avance cada vez más importante del general blanco Denikin, primera alianza militar entre tropas insurgentes y tropas bolcheviques. El tren trae las primeras imágenes del frente a Gulépole. Los comunicados afirman: las diferencias políticas e ideológicas entre los bolcheviques y los guerrilleros magnovistas no pueden ser un obstáculo para la unión frente a una causa común. Las autoridades bolcheviques dejan entender que las particularidades del movimiento insurreccional se mantendrán inviolables. Primavera de 1919. Primavera de la primera alianza entre el Ejército Rojo y los campesinos insurgentes. Y es por eso que estas imágenes existen. Las cámaras oficiales del servicio de cine del frente están aquí. La cámara graba y de repente... Да, ну я так, пролетарии мира, да, идите вглубь своей души, и только там вы можете
найти правду. Ну, примерно, ну там надо... Это... А сегодня для вас эти слова имеют какой-то смысл? Они не только сегодня, а і раніше вони имели для мене цей смисл. Тільки ну, я не знав, що це мог сказати Нестор Іванович. А в душі воно у кожного у нас є. Кожного. А що це ви тут робите, хлопці? Готовимося. Готовимося до 1 мая. Prepararse para el 1 de mayo. Este año significa para algunos que el Coljos les preste una tachanca y caballos para hacer desfilar en Gulépole las palabras de Néstor Magnos leídas en los libros. Андрій Миколаївич, представтесь, хто ви, звідки? Гуляйполь. Як ви звуть? Бондаренко Андрей Миколаївич, 26-го года рождения. Сам местный Гуляйполе. Батьки тут жили самим Гуляйполе. І ми проживаємо. Так, зараз ще хвости помий, хорошо. Bondarenko. De la primera foto del recuerdo, tomada el 1 de noviembre de 1907. Fue fusilado. El Coljós en Golípoli. De la primera foto del recuerdo a la última. La del Estado Mayor del Ejército Insurreccional Magnovista Obrero y Campesino durante la Guerra Civil. Здесь я отыскал фотографию штаб батьки Махна. Сидит Нестор, жена его Галина Андреевна, начальник штаба Виктор Белаш, его брат Савелий Махно, Григорий Махно. Están todos ahí, fotografiados esta vez no en el estudio del fotógrafo, sino en plena calle, en su casa. Es la tercera foto del recuerdo, la de una historia. Escribirá Magno, donde la libertad de cada uno será la responsabilidad de todos. Detrás de la foto, el Gulépole de la comuna de Magno, tal y como se ha mantenido en la memoria y tal como aparece en las imágenes de las películas, con sus atracciones de feria, con sus cafés, con sus tardes de teatro, sus cánticos, sus banderas negras, las idas y venidas de las tropas, yendo o viniendo del frente. Y detrás de este Gulépole, el mapa dibujado a mano por Pierre Archinov, que se había unido a Magno y que no le abandonaría nunca. Con las zonas de influencia del movimiento magnovista, que desde Gulépole se va a extender a toda Ucrania del Este, convirtiéndose en el campo salvaje de una guerra civil. Una guerra de palabras más que de territorio. Proletarios del mundo entero. Febrero de 1919. Ataque masivo de los blancos. Las tropas magnovistas son enviadas a mantener el frente del sur. En Gulépole, el primer congreso del Soviet regional reunirá a los delegados de más de 1 millón de campesinos insurgentes. Nos negamos a elegir entre el poder de un partido o de un propietario. Se decide realizar una movilización general voluntaria para sustituir a los grupos que luchan desde hace meses y asegurar el avituallamiento. Marzo. En Kharkov tiene lugar el primer congreso campesino de toda Rusia. El objetivo, aprobar la nacionalización de las tierras. El delegado de Gulépole toma la palabra. El problema de la tierra es el más delicado y debe ser tratado con la mayor precaución para que el trabajo sea creativo y las comunas funcionen. Hay que ayudarles, no desorganizarles. Que los bolcheviques nos dejen un año. Abril. Los combates en el frente se intensifican. Segundo Congreso del Soviet Regional en Gulépole. Los delegados de 72 distritos, representando a más de 2 millones de hombres y mujeres, participan en el debate. Al final del Congreso salta la noticia. El Congreso ha sido declarado contrarrevolucionario y sus organizadores fuera de la ley. Firmado Divenko, comandante de la división bolchevique. Respuesta: ¿pueden existir leyes promulgadas por algunas personas que se autodefinen revolucionarias? Firmado el Consejo Revolucionario de Gulépole. Magno ya no está en Gulépole, está en el frente. Las armas prometidas por los bolcheviques no llegan. Los hombres luchan con las manos desnudas. Es una carnicería. Junio.
Vista la urgencia, el Consejo Revolucionario de Gallipoli convoca un tercer congreso llamando a los delegados campesinos, obreros, insurrectos y soldados rojos. Aparece en el periódico oficial Izvestia un artículo titulado La Makhnovitchina, firmado por el presidente del Consejo Militar de la República, León Trotsky. La terminación china en ruso es peyorativa. Por primera vez, el movimiento makhnovista es calificado de panda de bandidos, asesinos, saqueadores, pequeños propietarios y contrarrevolucionarios. Hermanos, abrir un frente en el interior del movimiento revolucionario es un crimen que nunca antes había sucedido y que nosotros no cometeremos nunca. Llega de Moscú la Orden 1824. Si en abril, bajo la Orden, abajo la Makhnovitchina, queríamos una guerra de ideas contra los anarquistas, ahora decimos abajo la Makhnovitchina, aunque para combatirla haya que utilizar el hierro y el fuego. Porque de hecho, el objetivo de la ametralladora no es tanto un enemigo común como un signo tipográfico, el más ligero, el más desvalido, el guión medio. Es anarquista-comunista. Es en el nombre de este guión que va a galopar la caballería makhnovista durante 2 años, inalcanzable por toda la extensión del mapa de Archinov, por donde a menudo oscilará el curso de la historia. A la cabeza de este ejército, que pasa de la azada y el carro al fusil, el campesino Néstor Magno, cuyas hazañas rompieron todas las estrategias y todas las previsiones y dieron paso a una epopeya. En 3 ocasiones, frente a un enemigo común, los rojos propusieron una alianza, y en 3 ocasiones, una vez vencido el enemigo, la romperán. Alianza imposible y al mismo tiempo inevitable, ya que para el movimiento obrero y campesino makhnovista, ninguna otra alianza es históricamente posible. La última alianza se termina aquí, en Ucrania. La caballería negra y roja rechazan juntos a las tropas blancas. Ya no hay enemigo exterior. La guerra civil ha finalizado. Al día siguiente, la caballería roja ataca por detrás a la caballería makhnovista y fusila a los delegados que habían ido a discutir una posible federación. Febrero del 21. En el norte, la comuna de soviets libres de Kronstadt es masacrada. Lenin instaura una nueva política económica. La nacionalización de las tierras se suspende y los pueblos decepcionados se alejan. Durante 13 años he luchado por una revolución social y continuaré haciéndolo. Habéis elegido creer al vencedor, es vuestro derecho. Lleno de heridas, cruza la frontera y finalmente llega a París. Le quedan 13 años de vida. Коммунизм, к которому мы стремились, предполагает свободу личности, равенство. El comunismo hacia el que nos dirigíamos supone la libertad del individuo, la igualdad, la autodeterminación, la iniciativa, la creatividad y la abundancia. Hemos formulado nuestro ideal de esta tercera revolución, basada sobre la toma de conciencia del pueblo humillado. Hemos tenido la ocasión de crear las bases de una sociedad fundada en los principios anarquistas, pero lo que teníamos delante de nosotros no nos ha dejado ni el tiempo ni el espacio. Hemos transformado la lucha de ideas en guerra entre los hombres. El ejército makhnovista no es un ejército anarquista. El ideal de vida anarquista no puede ser defendido por un ejército, sea cual sea. En lo que se refiere a la construcción de la conciencia y de la creatividad, el ejército es impotente y nefasto. Pero cada makhnovista es un posible anarquista. Cuando la guerra finalice y vuelva a su casa, será un constructor de futuro. Gracias a todos. Спасибо всем.